Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches para todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro podcast Ládralo, nuestro programa Ládralo. Mi nombre es Juliana Barberi y les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast. Hola a todos, a todas, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya, también muy contento de estar en este nuevo programa. Bueno, hoy es 28 de septiembre, le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Juan Gabriel Vázquez, psicólogo, y tenemos con él un tema muy interesante que vamos a hablar el día de hoy, que pues tiene que ver mucho como con esa relación que nosotros tenemos con la información que recibimos de la realidad planetaria y de la realidad que sufren los demás animales. Hola Juan, bienvenido al programa, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola para los dos, muchas gracias por haberme invitado pues ustedes y hola para todos los que nos estén viendo o escuchando. Ojalá que esta noche sea agradable para todos, a pesar de que sabemos que el mundo se va a acabar. Exactamente, de eso se trata el programa del día de hoy. O sea, sabemos que el mundo se va a acabar, ¿cómo diablos vamos a lidiar con esas emociones que tenemos pues al respecto de esa realidad tan devastadora? Pues antes de comenzar, tenemos unas preguntas de rigor para ti como invitado, que son pues como las preguntas más difíciles del programa. La primera es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre suelo montar bicicleta mucho y comer, estar con mi hija, eso me gusta mucho. y leer y estar con mis amigos. Me gusta vivir como en general, pues no sé, me gusta mucho hacer lo posible por vivir lo mejor, lo más bueno que se pueda. Y entre eso está montar en bicicleta y bueno, lo que ya dije. Estaba muy difícil la pregunta. Ojalá que las otras sean más fáciles. Ojalá que las otras sean más fáciles. Esta es todavía más difícil. ¿Cuál fue la última película que te viste? Esa es muy difícil. No, la última película que me vi seguramente fue Abacadabra, de niños. Ya, buena. Sí, es que ya viene la 2 y entonces viene Halloween, entonces quería estar preparado para tan magno evento. Bueno, muy buenas las respuestas. Bueno, gracias Juan ahí por contarnos sobre eso, recomendada pues también la película. Para quienes nos están viendo, queríamos pues contarles que el mes pasado no hicimos Ládralo porque estuvimos concentrados en recibir a un invitado muy especial que es Óscar Horta, a quien además hemos tenido acá en nuestro programa, que es el filósofo español que digamos tiene muchos avances y muchos escritos desde la filosofía frente al abordaje antiespecista de la relación con los animales. Entonces, hicimos varios eventos con él. En nuestras redes pueden encontrar los eventos que hicimos. Hicimos un evento en la Universidad de Antioquia en el que hablamos sobre la sintiencia. Hicimos después un en vivo también en Chana, el restaurante vegano. Y bueno, estuvimos hablando ahí propiamente sobre el libro de Óscar que se llama Un paso adelante en defensa de los animales y que estaba lanzando su segunda edición. Entonces por ahí para que también quienes no hayan visto estos en vivo pues los busquen y puedan por ahí desatrasarse. Sí, estuvieron bien buenos, fueron unos eventos sobre todo pues como desde diferentes escenarios, desde el escenario académico, pero también desde un escenario como es el Parque Explora y construimos
pues como un conocimiento ahí colectivamente muy interesante, sobre todo porque también tuvimos como invitada a Paula Mira, que también ha estado en este programa con un tema muy interesante. El podcast, si lo quieren encontrar, está en Spotify, Apple Podcast y todo lo demás. Se llama Ética está en la sopa, para que lo pillen, lo escuchen, es muy bacano, lo pueden compartir. Y recuerden darle like al programa que están viendo el día de hoy y que pueden dejar sus comentarios y preguntas en los cajones de chats, que los iremos contestando a medida pues que vaya avanzando el programa, y que en el futuro estará disponible como podcast, como audio únicamente en las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Podcast, y que compartan, que comenten, que interactúen con él para que podamos alcanzar a más personas. Bueno, Juan, ahora sí, como entrando en materia, como se dice, pues primero te voy a presentar como ya más oficialmente. Bueno, eres Juan Vázquez, es psicólogo, tiene una maestría en psicología clínica y tiene 15 años de experiencia de trabajo con grupos y personas, y además pues es escritor. De nuevo te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo por estar en el programa. Y quisiera dar como un contexto de por qué decidimos hacer este tipo de programa, o tratar este tema más bien. Y es que, bueno, últimamente yo he estado ahí en el Instagram y en las redes de Raya publicando mucho sobre la crisis climática, sobre la emergencia climática, ecológica que estamos viviendo en este momento. Y pues esto siempre ha pasado, pero ahora pues como que ya le estoy parando muchas más bolas, quizás estoy atrasada y llegué tarde pues a la preocupación, pero noto que muchas personas reaccionan a este tipo de contenidos y en general a los contenidos que tienen que ver con el maltrato de los animales, con algún acontecimiento que involucre pues como un animal que esté sufriendo o que se le haya provocado un sufrimiento. Y es que recibo unas respuestas pues se entiende, pero con mucha desesperanza y mucho odio, pues, y entiendo lo del odio porque yo también lo he sentido, y es algo pues que yo creo que todos los que trabajamos en protección animal lo hemos sentido alguna vez, pero es muy reiterado que siempre sean unas respuestas como tan pesimistas, y yo no puedo pensar que haya otra forma de responder a eso, ¿cierto? O sea, que es una cosa que vamos a tratar mucho en el programa, porque finalmente es una reacción que debería ser generalizada ante una realidad tan macabra pues como la que nos estamos enfrentando. Entonces, pues esa fue la razón de hacer un programa como este, porque es una realidad que estamos sintiendo, unas emociones, que se nos está afectando nuestra salud mental cuando conocemos todo lo que está pasando. Entonces, precisamente pues como esa fue la razón, y por eso decidí invitar a Juan para que habláramos de estos temas. Entonces, ya para empezar a hablar contigo, y lo identificamos inclusive pues como en la realización de las preguntas y del guión que íbamos a hacer, y es que hay como dos tipos de angustia pues en general, de una que tiene que ver con la ansiedad de la crisis climática, ante la crisis climática, pues que se ha denominado ecoansiedad, precisamente por esa ansiedad que produce esa realidad, y solastalgia, que pues también es ansiedad por la degradación ecológica que estamos viviendo. Pero hay otra que es una angustia que todos los que defendemos a los animales, repito, hemos sentido, que es ante el dolor del otro, ¿cierto? Nosotros sufrimos ante el dolor del otro, ante el sufrimiento del otro, y eso pues algunas personas lo llaman fatiga compasional. Yo no creo que sea tanto eso, porque eso ya viene como más relacionado con los albergues, con recoger animales, etcétera, pero sí tiene mucho que ver como estoy sufriendo demasiado porque hay mucho sufrimiento, y son dos tipos de angustia que tienen unos orígenes similares, pero que son también muy diferentes. Entonces, Juan, yo quisiera como que empezáramos hablando de estas ansiedades, de estas angustias, y cómo se entienden estos fenómenos desde la psicología. Listo. Ven, Juliana, ¿qué tipo de respuestas escribe la gente en el Instagram cuando posteas la información en la cuenta de Raya?
que bueno, pues cuando son cosas de maltrato animal, pues por lo general es como mucho odio, mucha violencia, ojalá les pase lo mismo, ojalá mucha venganza, sobre todo, o sea, como deseándole el mal a la persona que causó ese daño, ¿cierto? Se ve mucho en el tema, por ejemplo, pues Gabriel también me complementará ahí, en el tema de la tauromaquia, se ve mucho cuando uno quiere que el torero muera o cuando se desea que como cuando uno descansa, pues porque el torero punzó el toro con el torero, sí. Ya. Y bueno, y con el tema de la ecuación es como no tenemos esperanza, nos vamos a morir, esto es, ¿qué vamos a hacer? Ya. Sí, eso que dice, sí, es verdad, nos vamos a morir, pues como no hay nada nuevo, ¿cierto? Pero empiezo diciendo como la conclusión del programa de hoy, qué pena pues para los pesimistas. Pero vea, antes solastalgia, ecoansiedad. Antes de decir qué son esas cosas, primero hay que decir que es la ansiedad, ¿cierto? Es muy difícil definirla, voy a empezar a definir algo antes de la ansiedad. Vea, hay una cosa que llama estrés o tensión, ¿cierto? El estrés o la tensión es una respuesta absolutamente biológica ante lo que es percibido como una amenaza. Pensamos que antes de la vida moderna, pues nuestro cuerpo reacciona de esa forma ante una amenaza de un depredador, el clima, el hambre, una posición física sostenida durante mucho tiempo. Esto va, por ejemplo, para los que meditan yoga, pues meditan o practican yoga, lo que ocurre con la mente cuando eso pasa, pues que se quedan un rato y la mente empieza como a joderlos ahí, como, ¡ay, ay, ay! ¿Qué está ocurriendo? Entonces, bueno, ¿qué es esa tensión? Esa tensión es meramente biológica. A uno se le puede estresar un pie. Básicamente, solemos asociar el estrés con una preocupación. Y mentiras, que el estrés es primero una reacción física, es que sube el cortisol, la adrenalina y nos preparamos para huir o para enfrentar. ¿Va? Entonces, eso es estrés. Es una respuesta completamente natural. Si tú estás bajando la 1 de mayo, para los que están en Medellín, quienes no están en Medellín, les cuento, la 1 de mayo es una calle donde uno no se quiere meter nunca en la vida, de noche y de día menos. Porque nadie dice nada, es una calle larga donde atracan, violan, venden. Bueno, cuando una persona va caminando por ahí, va a sentir miedo, pero antes de ese miedo, va a sentir una tensión. Esa tensión empieza con una tensión muscular, lumbar. Entonces, primero lumbares, luego espalda alta, cuello, pares craneales, maceteros. Esa es la respuesta para enfrentar. ¿Eso está hecho para qué? Para pelear, para correr, en fin. Puede aumentar el ritmo cardíaco y asimismo la presión arterial. Esa es la respuesta de estrés. Vean esto como a desembocar en solastalgia, ¿cierto? Entonces, esa respuesta está hecha para poder sobrevivir. Pues resulta que ya nuestro estilo de vida tiene unas amenazas que no son tan concretas como un tigre, sino que pueden ser más abstractas, incluso invisibles, pues como al ojo natural. Estoy pensando en el virus del COVID, ¿cierto? En el coronavirus, que nadie lo ve, pero reaccionamos a eso. No es sino decir la palabra. ¿Cómo será el cuento? Que nadie lo ha visto, pues los que lo ven en el microscopio sí, pero nadie de nosotros lo ha visto y le tenemos miedo. ¿Qué? A la palabra y sus efectos. Entonces, resulta que pasamos de un asunto concreto como un overol o sentir un tigre a reaccionar, como les digo, para huir o enfrentar ante una palabra, pero también ante una deuda, ante un problema con la pareja, ante un jefe malvado. Finalmente, la reacción de nuestro cuerpo física es igual para un tigre que para una deuda. No tenemos otra forma. Uno no tiene unos cortisoles que digan, ay, bueno, estos son los cortisoles de la deuda, estos son del matrimonio. La respuesta es exactamente igual. Juan, ¿usted está queriendo decir que cuando uno pelea en pareja es como si peleara con un tigre? Sí. Juan, ¿usted está queriendo decir que cuando uno... Sí. Y la respuesta es exactamente la misma. Esa respuesta está hecha para sostenerse cortamente en el tiempo. Vas por la 1 de mayo, relajado, ves que dos gañanes te miran, sentís eso, corres, llegas entonces a donde ibas, no sé para dónde ibas, el Parque El Guanábano, y inmediatamente decís, ay, siquiera ya llegué. ¿Qué pasó? Empezás a contar, te tomas una polita con los amigos, te calmaste. Ahora, pero piensen ustedes que usted corre y corre y corre y corre y corre y no paran de perseguirlo.
Es más, nadie lo persigue, pero usted cree que lo están persiguiendo y usted sigue corriendo. Y usted se va para la casa y se va a acostar a dormir y usted lo siguen persiguiendo. Y usted se despierta y lo siguen persiguiendo. Y usted va a almorzar y lo siguen persiguiendo. Entonces estamos pasando ya de un estado de tensión o estrés a algo que puede ser conocido como una ansiedad. Es decir, ya empieza a envolverse toda una respuesta cognitiva asociada, es decir, el pensamiento, que lo primero que va a hacer es empezar a decir, bueno, vamos a ver dónde está este problema, porque recuerden, ese estrés o la tensión son a partir de una alarma. Suena una alarma que es la ansiedad y dice, hay algo malo, hay algo malo. Busquemos qué es. Ah, es la deuda. Ah, es el tigre. Ah, es la 1 de mayo. Pero cuando es algo tan abstracto, resulta que se mantiene allí como una idea y el sistema cognitivo va a empezar a buscar. Es en el pasado. Me dejaron caer chiquito, mi mamá no me quiso, mi papá no me quiso. Bueno, supongamos que no fue eso y usted empieza hacia el futuro. El futuro es fuente de muchas ansiedades porque allá está toda la incertidumbre humana, pues, a no ser, pues, incluso no, hay una gran certeza, pues, que es la muerte, pero en fin, allá está, todo el mundo dice, esto está horrible, ¿para dónde va Colombia? Y el sistema cognitivo llega y dice, no, 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 venga, venga. Parece que no es por allá, pues porque quedó Petro, porque quedó fulano, eso no importa, o porque usted llegó y dijo, pues Colombia no ha estado bien desde su fundación, o sea, hemos vivido así, bueno, en fin. Y el sistema cognitivo va a ir a buscar si son los platos, a buscar si es una pelea, a buscar si es como, como un investigador que busca la fuente de la alarma. Tranquilos que ya va a llegar a la solastalgia, ¿cierto? Y resulta que el objetivo del sistema cognitivo es llegar a ubicar qué es lo que está funcionando mal para poder ocuparse y encargarse de ello. Pero ¿qué pasa si eso que no está funcionando es una deuda a 20 años o eso que pasa es algo tan abstracto como un virus? Que cuando uno lo piensa, y esa es la razón, pero no pasa nada, la alarma no va a bajar. Entonces el sistema cognitivo inmediatamente es como, no bajó, amigo, sigue buscando. Y tú sigues buscando. Incluso puede ocurrir algo, es que una persona no cuenta de eso, es cuando se complica la cosa, y empieza a hacer, a cambiar hábitos alimenticios, a perturbar el sueño, ya les digo como otras señales. ¿Para qué es esa alarma también? Esa alarma está hecha para sobrevivir. O sea, nada que nos pase nada que nos pase como cuerpo, como organismo, escapa a la psicología evolutiva o a la biología evolutiva. Es decir, ¿para qué evolutivamente es eso que le estoy contando? Pues para sobrevivir nosotros inicialmente. Pero con eso lo que hacemos, la segunda función, es contagiar emocionalmente gente, otro de nuestra especie. Entonces, si ustedes van bajando por la 1 de mayo, yo voy subiendo y ustedes me ven corriendo y dicen, güey, puta, ¿qué pasó? Y salen corriendo conmigo. ¿Qué pasó? Te estaban persiguiendo. No, 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 es que iba a llegar tarde. Ah, huevón, me asustaste. Esa respuesta es automática. ¿Qué pasa? Cuando alguien, por algún motivo histórico, personal o por un asunto cultural, no cuenta que está así, empieza a ser aguardar, aguardar, aguardar. Entonces, un sistema que siente que hay algo mal, que no cuenta, que se empieza a aislar y empieza a dar signos de la habilidad emocional. Llanto, ira fácil, una persona que por ahí llora en cualquier momento, o que se emputa por nada, o que hace de cualquier pequeña cosa el fin del mundo, pero simplemente es, bueno, pero es otro fin del mundo. Pero ¿por qué? Solo y solo porque es ese asunto más. Es decir, yo que vengo tan cansado porque me están persiguiendo y no sé qué es una deuda, bla, bla, aparece algo que no me gusta e inmediatamente voy a reaccionar, no como lo que es, sino como que, y además de todo me pasa esto. Bueno, ¿en qué momento aparece la solastalgia? Resulta que fuente de nuestras ansiedades está el mundo externo. Y en el mundo externo están las noticias, en el mundo externo está lo que vemos, pero también, por ejemplo, está la empatía. Es decir, la empatía de una forma, digámoslo, orgánica, es la posibilidad que tiene nuestro organismo de estresarse con los estreses del otro. Entonces usted dice, este hombre sí está perdido en este momento con esta conversación, ustedes hacen fuerza, ya va a salir bien, va a salir mal. Ustedes orgánicamente se están estresando por mí y allí aparece algo de empatía. Entonces, ¿qué pasa? Eso ocurre con el sufrimiento en general. Si, por ejemplo, ¿por qué es tan displacentero uno escuchar un niño llorar o un perrito, que son esos aguditos así maluquitos,
incómodos, que se parecen mucho a los de una ambulancia cuando va por la ciudad, que además, recuerden esto, una ambulancia va, una ambulancia no diciendo, pues no utiliza sonidos graves, sino agudos, porque esos son los que nos causan la emergencia, la sensación de que hay que correr. Eso, por ejemplo, nos estresa. Entonces, cuando vemos que otro sufre, todo este sistema se activa. Cuando vemos noticias, cuando algo nos preocupa, todo este sistema se activa. ¿A qué se refiere la solastalgia? La coansiedad es que ante un pensamiento recurrente como es el fin del mundo o los cambios climáticos, no nos podemos sacar esa idea de la cabeza y eso empieza a tener en nosotros toda esta respuesta que les acabo de contar. Y acá le resumí pues así como tratando de meter una sandía por dentro, un huequito, un hormiguero, ¡pra! Ahí les metí pues como todo eso. Eso es la ansiedad, eso es la solastalgia, eso es la ecoansiedad cuando se hila. Lo que pasa es que cuando empiezan a tener esos nombres, solastalgia, ecoansiedad, es porque es esta misma reacción que la empezamos a anudar a un fenómeno específico. Entonces, por ejemplo, ansiedad pandémica es exactamente los mismos fenómenos biológicos asociados a una pandemia, que son los mismos para la guerra, en fin. Eso pues como para responderte esa primera pregunta, no sé si quedó como suficientemente ilustrado, ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, yo creo que sí, igual ahí vamos como a seguir hablando, seguramente estaremos volviendo a eso. Antes de hacerte la segunda pregunta, Juan, quería darle un saludo a doña Marta Barberi, que está por ahí, a las personas pues que también se han ido manifestando, a María Fernández, a Cristina, a Luis, a Julia, a Nubia, David Vázquez nos deja un comentario en YouTube, dice: el miedo es ante una amenaza objetiva y la ansiedad ante una experiencia psíquica íntima y no compartida. Un poco también va como relacionado con eso que estabas ahí mencionando. A David Vázquez, a quien conozco personalmente toda mi vida, porque da la casualidad de que mi hermano le puede decir algo. Resulta que las ansiedades tienen unas formas. O sea, las clasificaciones psiquiátricas son así. Entonces, por ejemplo, una ansiedad fóbica es toda esa respuesta que acabo de decir ante un objeto concreto. Pero también, por ejemplo, una ansiedad obsesiva, que es a la que nos estamos refiriendo, es ante un pensamiento que nos resulta displacentero, que desencadena todo esto, pues sí, de una forma obsesiva. Pero muchas gracias, pues, a la audiencia. Bueno, Juan, ahorita nos estabas hablando de unas ansiedades, como esa ecoansiedad, esa solastalgia, que eran las que Juliana mencionaba como de un lado, y hay otras que tienen que ver con unas sensaciones relacionadas con el sufrimiento animal, ¿cierto? Juliana mencionaba unas de quienes rescatan animales, son rescatistas, proteccionistas, que todo el tiempo están viendo ahí de cerca ese sufrimiento, pero también para quienes de distintas maneras sentimos la empatía respecto al sufrimiento de los animales. A veces se manifiesta como pues un agotamiento, como sí, un cansancio, una fatiga, ¿cierto? Como un asunto de, pues madre, ya no quiero hacer más porque por más que hago, los animales siguen sufriendo, y quisiera que nos pudieras contar un poco si, así como esa corrida de la ansiedad, digamos, es como esa sensación que más representa propiamente a la ansiedad, si esa fatiga, ese cansancio que se han ido convirtiendo, o la gente los llama como una serie de síndromes, si efectivamente representa en términos psicológicos lo que las personas que sufrimos por el sufrimiento de los animales, pues sentimos todos los días. Mira, es lo que estás contando ahí, de nuevo, es igual la fatiga de un proteccionista a la fatiga de un man del ejército, pero también el del bando contrario, a la de un psicólogo o a la de un rescatista, es exactamente igual. Es que está pasando una moto, listo. ¿Vieron cómo me estresé un poquito? Entonces resulta que esa fatiga,
Pues se refiere a la sobreexposición a lo que está ocurriendo. Es decir, tu sistema nervioso no está recibiendo la desconexión necesaria, el descanso necesario, y continúa y continúa y continúa. Toda persona que va a trabajar en servicio al cliente, que eso incluye los servicios de salud, los servicios de rescate, toda persona que va a trabajar en función del sufrimiento de otro ser, ha de seguir una especie de indicaciones para cuidarse a sí mismo primero. De lo contrario, está en riesgo de sobreexponerse y de terminar siendo más una carga que un apoyo, ¿cierto? Y eso se conoce como la fatiga del cuidador. Y les resulta entonces a una enfermera que por ejemplo, en una UCI, dos enfermeras se enfermaron y tuvieron que redoblar esfuerzos pues con la misma gente, se sobrecarga el equipo. Una persona que se va a vacunar un montón, a esterilizar un montón de perros en un sitio y se expone a todo eso, pasa. Una persona que atiende seguido, un rescatista en un terremoto. ¿Cómo les parece, por ejemplo, que la ONU bueno, Naciones Unidas, y cuando hay un terremoto y desplazan todo el cuerpo de rescate, tienen a estas personas trabajando allá, removiendo escombros, buscando vidas, hágale, 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 y paran y se los llevan para otro sitio donde hacen como si eso no existiera? Los bomberos en Estados Unidos, dependiendo de la exposición que tengan a las emergencias, tienen horarios que son, por ejemplo, 24-24, trabajan 24 horas, descansan 24 horas, 24-72, 24-48, trabajan 24 horas, descansan 48 horas. ¿Y cómo les parece que no tiene que ver con el número de llamadas que atiendan, sino solamente con estar ahí quietos esperando? Eso ya es una atención. No es lo mismo no estar tranquilo sin esperar nada que así como al acecho, como de que algo ocurra. Por eso es que a uno le molesta tanto que lo dejen esperando en una cita cualquiera en la calle, porque es que uno está por ahí como si nada pasara. En efecto, uno está esperando que algo ocurra, y de nuevo, eso que uno siente es igual que uno estuviera esperando un tigre, así sea esperando el mejor amigo para comerse pues como algo. Entonces, esa fatiga que tú dices que sienten son personas que se involucran sin ningún tipo de seguridad emocional y se sobreexponen al fenómeno. Ahora, voy a adelantar a la pregunta que están pensando, porque no consiste en ser psicólogo, ¿cierto? Como uno adelantas, y y además que la haces por teoría también y porque sé con qué se enfrentan, o sea, ¿cómo hago para dejar de sobreexponerme sabiendo que es que mientras estamos hablando estaban talando árboles, pues, mientras estamos hablando estaba pasando algo malo en el mundo, está ocurriendo en este momento? Mientras estamos ¿cierto? hablando, están matando millones de animales para que la gente se los coma. Eso, por ejemplo, listo, ¿sí o no? Pero recuerden esto, eso no es diferente a cuando tenía 5 años y me decía a mi mamá, ¿cómo hace eso que hay niños en África muriéndose de hambre? O sea, no ha cambiado nada, ¿cierto? O sea, no ha cambiado nada. Y ya vamos, pues eso sería que terminamos por ahí hablando pues, de una cosa filosófica. No ha cambiado nada. Resulta que la gran tarea de quien se dedica a cuidar es aprender a cuidarse a sí mismo para poder ser funcional. Porque si no, piensen ustedes, una persona está a cargo de su mamá que tanto ama porque está enferma, pero como nunca desconecta ese sistema nervioso, entonces resulta diciendo como, vea, no comió, no ha dormido nada. Venga, me acomoda la almohada, otra vez usted ahí. Y es una persona sobrecargada, les va a contar. Es más, el ejemplo más claro de esto lo tiene la maternidad. Las mujeres, cabeza de hogar, que no tienen quien les ayude para cuidar a un infante, les da ganas de tirarlo por la ventana. Pues yo las entiendo, pues no todo el tiempo con un gato maullando ahí, como si estuvieran destripando, pero es un niño con hambre y que no tiene nadie. Hay una cosa que se llama relevos en las familias, y es que alguien va y cuida al infante mientras el otro va y cumple con la flamante tarea de lavar platos, ¿cierto? Pero lo que está haciendo allá es desconectándose de eso otro. Entonces, quien se dedique a esto, y ahora ahí sé que esta otra pregunta es, ¿cómo hace para cuidarse? Lo primero es no sobreexponiéndose, dosificándose. Gabriel, ojalá haya respondido tu pregunta. Yo siempre me voy como por las ramas, pero las ramas son bacanas, pues, porque ¿qué sería un árbol sin ramas, cierto? Sí, no, muy bien.
Oh, Juan, sí, ¿sabes qué? Primero voy a saludar a Carolina Alejandre, que nos saluda. Mi mamá dice, mi mamá es Marta Barberi, por si no lo han notado. Es mejor uno estar enterado que ignorar lo que nos rodea, y que de hecho, pues, más adelante vamos a tocar, pues, por lo menos voy a mencionar un poco como de eso, de estar enterado o simplemente hacerse loco, que tiene que ver mucho, pues, como con esa dosificación, pero una dosificación ya como cancelación, ¿sí o no? Y David Vázquez dice, sí, en este momento están acabando con el área de varias canchas de fútbol en Chiribiquete, y así sucede en todo, pues, es como la Rosa de Guadalupe, es una tragedia detrás de otra tragedia, detrás de otra tragedia, y son un cúmulo de tragedias. Y hablando de tragedias, pues miren lo que pasó hoy, que se dinamitaron unos gasoductos, que probablemente inicien una guerra o no, pero que están emitiendo más de 250.000 toneladas de metano, el gas más, no importante pues en términos de importancia, pero sí el gas que más produce efecto invernadero, y crisis climática. Entonces es como, pues, una desesperanza tremenda, pues, como todo lo que nos entera, pero bueno, este tema de, pues, de la ecoansiedad, y según pues como lo que estuve leyendo para preparar bien el programa y para pues no venir aquí a decir una sarta de pendejadas, que sean solo emocionales, pues la cosa es que ya se está estudiando, inclusive hay una asociación de psicólogos que tiene pues como un grupo en el que están tratando este tema, porque pues es algo que en este momento está siendo muy prevalente, pues, se enloqueció el Gabriel, ¿sí? Eso no es... Se puso Gabriel, muy que siga usted. Gabriel, que siga. Gabriel. Bueno, mientras está la pausa comercial, no vea, por ejemplo, les iba a decir algo que hay que diferenciar muy bien entre lo de la ecoansiedad y la solastalgia, y es difícil, y es, por ejemplo, cómo diferenciar si una persona, en efecto, porque además hay una cosa que pasa con la ansiedad, y es que se puede solapar con otras cosas, es decir, uno puede sentirse ansioso frente al trabajo y pensar que es por la pareja, uno puede sentirse, o sea, no, es muy difícil uno saber el cuerpo a qué está respondiendo hoy en día, ¿cierto? Pues como ante el montón de estímulos. Entonces, puede ocurrir que una persona tenga una tendencia a la ansiedad y que pueda encontrar en temas fijos como la guerra, la muerte o el fin del mundo, como sentir como un hogar. Porque piensen ustedes, ¿qué es un desorden de ansiedad? Primero, un desorden de ansiedad, y esa es la discusión que hay en psicología frente a muchos temas, pero frente a la solastalgia y la ecoansiedad, es este. Un desorden de ansiedad quiere decir que yo tengo esa respuesta corporal que expliqué al principio, esa alarma que se prende, pero que no hay nada que la explique. Es decir, usted está en el sitio más cómodo del mundo, tranquilo, no lo amenaza nada, y le palpita el corazón, ¿cierto? Eso es un desorden, eso se refiere al desorden de ansiedad. O puede ser que el estímulo no explique por qué tanta ansiedad. En ese caso es como una respuesta muy grande para un estímulo muy pequeño. Eso es desorden de ansiedad. ¿Qué ha pasado con la solastalgia y la coansiedad? Que la gente se pregunta, pero bueno, si es un desorden de ansiedad, porque el fin del mundo, pues en efecto, o sea, en efecto, los ejemplos que ponen, que un oleoducto que iba de Rusia a Alemania fue dinamitado por Estados Unidos, que las canchas de fútbol en Chiribiquete, que los que están matando para comerse. Es verdad que eso está. Entonces, la ansiedad que yo siento es irracional, es ilógica. Entonces, ¿qué es lo que explicaría que hay un desorden o no? Y resulta que la forma de entenderlo en la clínica, ya en ese caso no es a partir del estímulo, de que sea verdad o no, sino que tanto una persona puede vivir un poquito bien. O sea, algo así como sí. Y usted, en efecto, usted está en un campo de concentración nazi y se está sintiendo como si le fueran a matar. ¿Sabe por qué? Porque lo van a matar. Ahora, ¿qué pasaría? Pues, supongamos que uno va a tener ya una consulta en medio de ese, que me metí en enredo con este ejemplo, pero no importa. ¿Qué pasa si uno va a tener una consulta en un escenario tan pesimista y es,
que fue la razón por la que yo acepté esta invitación. Yo me considero un psicólogo optimista, no ciegamente, sino como que sé poner eso en su justo lugar, y es, ya que estás metido en esto, ¿cuál es la mejor manera de pasar por acá? Ojo, la mejor manera, no estoy hablando que sea negarlo, no. ¿Cuál es la forma más loable de pasar por una situación de esas? Sí, el fin del mundo se está acabando. Pues el mundo se está acabando. ¿Cuál es la mejor forma? Y eso define una ética en la relación con uno mismo y con los otros. Entonces, ya por volver a Juliana la palabra, eso es una gran, eso es una gran pregunta que hay, y es, bueno, entonces, ¿uno se medica o no? Pues como es irracional sentirse así, o por el contrario es razonable, hay que conectarse con eso, o hay que disociarse de eso, hacer como si eso no existiera. Y esa es la discusión que hay, pues, como sobre el tema. Ya dejo de ladrar el perro. Ya, es que se llama Ladralo el programa, por eso Sí, fue se que... llama Ládralo, sí, por eso, por el Snyder. No, qué vergüenza, pues, la interrupción. Nosotros, esto no es un estudio, nosotros no tenemos los medios. Si alguien nos quiere patrocinar, bienvenido, que venga y haga el máster, todo bacanísimo. Nos encantaría. Yo lo único que puedo hacer son estos sonidos. Ládralo. Bueno, lo que te estaba preguntando, Juan, entonces, ahí hay unos mensajes, dice David, como los músicos del Titanic. De hecho, yo uso mucho esa analogía cuando hay gente que tiene la información de que se está hundiendo el barco y decide como hacerse loco, no está pasando nada, yo me hago el loco, no es conmigo. Hay otros que dicen, bueno, no, que yo creo que esos son como de los que Juan más le gustaría que hubiera, que son los músicos que simplemente, bueno, se va a hundir, vamos a hacer esto lo más placentero posible, no vamos a estresarnos y vamos a estar contentos. Y hay otros como yo, que son enloquecidos, oigan que se está hundiendo el barco, ¡ay, pilas, se está hundiendo el barco, ¡ay, salgan, se está hundiendo el barco! Que pues creo que somos los que más... Pero el asunto es este, vea, a propósito del barco, estoy adelantando una cosa que a mí me ha gustado mucho, un cuento de Stevenson que se llama Un barco que se hunde. Entonces es un barco que carga pirotecnias y el barco empieza a incendiarse. Y entonces hay unos que salen y empiezan a farrearse, toman todo el ron, hay otros que empiezan a tener sexo, otros que se enloquecen, otros que salen sin bañarse. Y es el capitán el que le dice al burgomaestre, le dice allí, qué gente tan rara. Bajo la mirada filosófica no está pasando nada nuevo. ¿Cómo así? Sí, pues ya sabíamos que igual nos íbamos a morir, pues. Entonces, la versión contra lo que Juliana sugirió ahí, como que yo propondría que agarremos los violines, ¿cierto? Ahí hay un asunto, es exacto, esa es la ética que se define, cómo mantener un pie adentro para uno tener como una responsabilidad ética frente a eso, pero también esa ética, cómo no es un camino de autosacrificio y moverse entre uno y otro. Porque entre otras piensen esto, pues que nos están diciendo de nuevo que el mundo va a acabar si ya habíamos. No. ¿Qué nos están diciendo de nuevo? Pues no, eso ya iba a ocurrir. Ahora, lo que pasa es que lo que están diciendo de nuevo es que no solamente nos vamos a morir nosotros, sino que se va a acabar la especie humana, porque entre otras es la especie humana, pues el planeta, como decía Gonzalo Arango, porque la Tierra reverdecerá sin nosotros, pero nosotros sin ella no viviríamos un instante. Escribe en un poema. Pero entonces acá es un problema sobre nosotros. Ahora, hay alguien que puede decir, no, pero es que mira, que es que en el camino nos estamos llevando un montón de especies y sí, pero creo que el problema no va como por ese lado. Entonces, la gran definición es cómo hace uno para tener un pie con la ética allí. Me hacen acordar de una, me hago acordar de una escritora que se llama María Luisa Steinhagen. Ella es profesora de la UPB, de ascendencia alemana. Yo fui corrector de estilo para ella para un montón de artículos y ella le ha apostado fuertemente a qué es la educación ambiental, hace muchos años. Y por educación ambiental, ella no está hablando, por ejemplo, de sostenibilidad, de reutilizar, no está, de reutilizar, reciclar, no. Ella dice, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que en las universidades todo mundo piense en todas las materias que tiene que ver su quehacer con convivir ecosistémicamente? Y cuando uno habla con ella, llega y dice, yo ya aprendí que mi trabajo está condenado, pues como, pues como que esto no, o sea, no tenemos el tiempo suficiente para generar un cambio cultural
que esto pase. Entonces, me dice, "Pero entonces, ¿por qué lo haces?". Parce, porque es lo que me gusta y es lo que hay que hacer. ¿Y cómo haces para no pensar en ese tiempo? Y es una mujer que le trabaja fuertemente a la impermanencia, a meditar la impermanencia. Entonces, claro, ella va, se mete allá un rato, se indigna y huepucha, es el voto que es y marcha, pero también se va para la casa a comer un plato de comida bueno y a reírse, sino que es muy teso, porque acá viene algo que le voy a decir, es una vez que hay una idea obsesiva, ha ocupado el lugar de la ansiedad, es muy difícil soltarla, porque es así, a más cortisol, más respuesta obsesiva, por ejemplo, y a más respuesta obsesiva, más cortisol. Entonces, ese estrés del que hablé me hace pensar en el sufrimiento todo el tiempo y no me deja dormir, pero no dormir y pensar en eso todo el tiempo me genera ese estrés. Y es allí cuando la decisión es, bueno, ¿y qué hace uno? Hay unas estrategias médicas, farmacológicas y hay otras que tienen que ver con el estilo de vida y proponer espacios de conversación como este. Bueno, no sé si me desvía el tema. Bueno, ahí les doy la palabra. Qué pena. Bueno, no, muy bueno, muy bueno. Pues no tenemos que seguir un guión estricto. Ah, bueno. Yo lo que te iba a preguntar era, mira, ahí leyendo, pues mucho, pues por lo menos una autora, una señora psicóloga que ha tratado pues como mucho el tema, ella decía que en el caso de la ecoansiedad, no había que hacerlo como una cosa tan clínica pues, o como tan médica de individualizar lo que estaba sintiendo, es decir, no, mira, esto te está pasando a vos, porque finalmente es algo que estos fenómenos responden a una relación que tenemos entre todos, no es algo que me esté pasando solo a mí, sino que es algo que nos está pasando a todos y que cuando se individualiza así o se pone desde una perspectiva como tan clínica, pues se desdibuja precisamente ese componente de generalidad o sí, pues como de compartir el tema. ¿Estos asuntos son de la psicología clínica o qué tipo de la psicología social o qué tipo de abordaje tienen? Mira, pasa algo y es, pues como hasta qué punto es patológico, ¿cierto? Eso es como que lo que estamos conversando. Mira, hay algo y es, lo primero es la incomodidad la comodidad que causa quien todo el tiempo está ansioso, por la razón que sea, en este caso por esto. Entonces, cuando una persona está padeciendo, sufriendo, pensando en el fin del mundo todo el tiempo, está en la fiesta del cumpleaños y de repente no recibe torta porque dice, no, es que para qué si el mundo se está acabando, ¿cierto? Esa actitud, digamos, hiperalerta empieza a ser incómoda para la gente y hace como si no se pudiera hablar de eso. Entonces se habla de que no hemos comenzado a hacer un duelo colectivo, que es lo que proponen los psicólogos de la ecoansiedad, hablando de esto, diciendo esto, lo que ocurre. Bueno, eso es como una versión. O sea, ¿por qué no se habla? Entonces hay un cierto señalamiento de las personas que se ocupan de ese sufrimiento, como si la gente no quisiera saber de los sufrimientos de los otros, como si estemos muy fatigados con la deuda, con el trabajo y con los otros tigres para ocuparnos de un tigre nuevo. Entonces, hay unas versiones que dicen, no, venga, conversemos de esto. Pero escuchen esto, no hay nada nuevo allí en el sentido de, es como conversar de que nos vamos a morir. Piensen qué tan, por ejemplo, la figura del melancólico, y es un poema que mi papá me leyó para todo pequeñito, y era una persona que todo lo que veía, lo veía a través de los lentes de la muerte. Entonces, si le ponemos a esto un filtro de Instagram, pero un filtro de Instagram que puede haber, ¿qué va a haber? Un filtro que muestre cómo va a estar dentro de 500 años, ¡Tra! ¿Cierto? Ese filtro siempre va a ser fatal, siempre, o sea, porque esas matas no estarán, esa madera va a estar roída, pues esto no va a estar, siempre ha sido así, incluso antes de estar conscientes del cambio climático, o sea, siempre ha sido así. Pero la persona, entonces ahí es de nuevo la paradoja, es cómo hago para estar consciente del fin de las cosas y al mismo tiempo, pues, no y tirarme por la ventana de una vez. Entonces, ahí es cuando uno se mueve de la psicología clínica, patologizante, psiquiatrizante, a las éticas de la vida. Entonces, por ejemplo, los sociólogos sabían esto hace rato, por ejemplo, en otro tema.
Una persona empieza a estudiar sociología y los problemas sociales y se dan cuenta que sí, que hay una forma de salvar todo esto con el sujeto político. Y el sujeto político, en el momento en que lo plantearon, era una persona que era capaz de conocer su historia, la historia de sus antepasados, la historia de su nación, para poder tomar una decisión consciente en cada acto. Recientemente al sujeto político se le han añadido dos cosas, el conocimiento de sus emociones y la influencia de las emociones en sus decisiones, y la otra, la alerta en la relación con el mundo. Entonces, mejor dicho, eso es un animal mitológico, el ser político, el sujeto político. Entonces hay unos sociólogos que uno los ve como, sobre todo los paisas, que son cosas así como, no, pero esto se va a acabar, ¿qué vamos a hacer? Porque es que me dice, todos tenemos que ser sujetos políticos para que esto funcione. Pues no va a pasar. Entonces, no, ¿para qué? Entonces uno habla con esos, yo estaba en una fiesta en Argentina y había, en efecto, un sociólogo paisa y un sociólogo costeño. Y el sociólogo costeño decía, pues sí, ya hice la ponencia, ya di la clase, ya hice el taller, no, pues ya vamos a pasar bueno. Pero no, ¿cómo va a pasar bueno sabiendo que el sujeto político todavía no ha emergido? Pues, ¿qué hacemos? Es muy teso y ahí la mirada filosófica es esa, no está pasando nada nuevo. Y la otra versión frente al optimismo es esta, tal vez sea algo nuevo, pero hay muchas, pero voy a decir dos en particular. Es una, que tenemos gran acceso a la información y tenemos que saber cuidarnos de ella, que seguramente ahora preguntarán, pues como sobre uno cómo cuidarse entonces de esto. Y la otra, que tal vez es que nos estamos dando cuenta tarde frente al cambio, al cambio climático y nuestros efectos, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta tarde. Creo que cuando el Homo sapiens pasó de África hasta llegó a Australia, no era consciente de que cazando los grandes mamíferos los estaba extinguiendo. Nosotros ya sí sabemos eso, eso es una diferencia, que es la primera vez que estamos conscientes de esto, pero es hace muy poco tiempo. O sea, cuando digo muy poco tiempo es para la existencia del humano. Ese es como lo que hay. Y la otra es que en efecto sí hay algo que ha ido cambiando con el tiempo. ¿Cómo así? Eh, Habla en defensa de la ilustración, se me olvida el autor, cuando dice que es que vivimos un buen momento. Un buen momento. ¿En qué sentido un buen momento? Por ejemplo, frente a la conciencia, el acceso a cierta, por ejemplo, esto. Hoy hay gente que le importa lo que pasan con los animales. Eso siempre ha estado. No, pues tal vez la cantidad de veganos sea más grande ahorita que antes. Tal vez la cantidad de fundaciones sea más ahorita que antes. ¿Cuántas fundaciones proteccionistas o encaminadas al cuidado animal y la naturaleza había pues como en 1880? Exacto, o sea, lo que pasa es que no es tan bueno como quisiéramos, pero no es tan terrible pues como lo estamos pensando. De nuevo, el problema es que no tenemos tiempo suficiente, pues como quisiéramos nosotros los humanos, pero el tiempo de la vida es el tiempo pues de la vida. Amén. Bueno, Juan, no, gracias ahí, porque creo que también un poco ese llevar al extremo, como el argumento le hace a uno pensarse que también hay otras formas, y yo creo que parte de todo esto que puede uno sentir frente a estos fenómenos tiene que ver con que uno se está encerrando en solo una mirada del asunto y termina siendo esa mirada el más cómodo, como decías ahorita, y uno se queda viviendo ahí, ¿cierto? Entonces a veces salirse y como asomarse un poquito por la ventana y ver que hay otras realidades posibles también funciona. Nada, agradecer a las personas que se siguen conectando, recordarles que es importante que le den like, que comenten y que compartan, porque esto nos ayuda a visibilizar este programa que siempre estamos hablando de cosas pues como tan chéveres y que más personas ojalá puedan conocerlo. Y hablando de esas cosas tan chéveres, pues yo creo que esta conversación está como muy buena, Juan. Tal vez nos pasemos unos minuticos, entonces para que se queden ahí con nosotros. Yo tenía que decir otra cosa y es que, bueno, ya la otra semana el programa va a estar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast. Bueno, Juan, un poco con lo que estabas diciendo.
y con un comentario que hace Juan Londoño en el chat que dice: "Es imposible vivir sin dejar un daño en el ambiente, pero sí es claro que la suma de pequeñas acciones hacen la diferencia en contra del cambio climático". Y estaba pensando un poco como en lo que vos nos estabas contando, y es esa visión como médica, psiquiatrizante del asunto, ¿cierto? Y hay por ahí un autor que es como de, yo entiendo que es de los líderes del movimiento antipsiquiatría, que es Thomas Szasz, que Quizás. habla como de cómo el, digamos, la enfermedad mental como concepto, pues, digamos, está cargada de ideología y de mostrarle como a las personas un poco que es él el que está enfermo y que nadie más lo está sintiendo y que en ocasiones pues son cosas que muchas personas sentimos. Entonces, digamos que yo me pongo como en una paradoja y es como, bueno, debemos entender que el mundo se va a acabar, que no hay nada nuevo bajo el sol, que solamente eso nos está ocurriendo porque estamos siendo conscientes de eso, ¿cierto? Eh, También que el sentirlo no necesariamente nos hace estar enfermos y pensar en que tenemos que ir a medicarnos y demás, pero digamos que el otro extremo de eso es llegar a un punto de relajamiento en el que nos desresponsabilizamos, no nos importa nada, sentimos que haga yo o no haga nada va a cambiar, entonces mejor dejo la llave abierta, la llave del agua abierta, porque pues ya que se va a acabar el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que un poco esos dos extremos, el pensar que estamos como enfermos y que es una cosa muy grave la que estamos sintiendo, pero de otro lado, pensar que nosotros no tenemos nada que ver con el fenómeno, digamos, son como dos puntos muy complejos, cómo podríamos pensarnos una responsabilidad no ansiosa, diría yo, ese, como ese mantener un pie en un lado y el otro en el otro. mm, y haciendo, sin embargo, algo que de verdad pueda cambiar la realidad, ¿cierto? Como cómo ser conscientes sin llegar a pensar que estamos enfermos. Esa es la pregunta del millón. Porque te lo voy a poner lo que me estás preguntando. ¿Cómo hacer para vivir sabiendo que uno se está muriendo sin ponerse a llorar ya mismo? Porque entonces algo así como no puedo vivir como si me fuera a morir mañana, porque entonces voy y me endeudo, le pido plata a todas las tarjetas de crédito y las saco y bueno, me barreo, ¿no? Pues, pudiendo pues que no sea un maníaco, pues que no lo soy. Pero entonces mañana me despierto y esté endeudado. Pero ¿cómo hacer entonces como eso? Es como no vivir sabiendo, y hay las posiciones, por ejemplo, la posición de Heidegger y de otras personas, de otros filósofos, cuando han pensado en la muerte, dicen es que es muy teso porque el final de las cosas es el que le da el sentido a lo que estamos haciendo ahora. Y acá aparece algo, vea. Ese es el quid del asunto, que si la muerte no existiera, la vida tampoco tenía sentido. Hmm. Ahí lo dejamos para otro programa, pues cierto, pero sobre la pregunta específica, Gabriel, mira, en esa ética del día a día aparece algo. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a muchas personas que se dedican a la protección animal, que se dedican a estos temas, que son personas que solamente se rodean de personas que trabajan allí mismo? Y entonces tienen una agenda llena, entonces desayunan pensando en el tema, ven noticias del tema, se van a leer un libro sobre el tema, almuerzan pensando en el tema, van a cine, una película sobre el tema, y que todo el tiempo es una sobreexposición. Entonces lo primero es, hay que cuidarse a sí mismo. Lo otro, cómo hacer la parte de uno, que es la relación ética que uno tiene, porque es la parte que a uno le corresponde. Creo que hay una conclusión incluso a la que hace rato la gente ya está hablando, y es que no se trata de pequeñas acciones, sino que hay unas grandes decisiones de orden gubernamental para poder hacer algo frente a este tema. Entonces, que alguien decía como, ¿para qué putas compro un cepillo de bambú sabiendo que hay un man que está viajando pues en un día a la luna? Ajá, te dejé tus... Acá hay algo, es el primero. ¿Cómo yo concilio éticamente mi relación con la vida? Y esa es una respuesta íntima, personalísima. Y eso es ya lo que cada uno va haciendo. La otra, cómo conectarse con otras personas que estén
que compartan esas sensaciones conmigo, pero que no nos ahoguemos en ellas. Esa es la otra. La otra, cómo conciliar la idea de que somos perdurables. Los budistas tienen un montón de rituales para eso. Hay uno que incluso sale en esa película de 7 años en el Tíbet, pero es que existe de verdad, y es que los budistas entonces se van un rato haciendo una estatua de mantequilla o un mandala en el piso con piedritas, y cuando está perfecto, cuando lo terminan, lo borran. Y es para cultivar la idea de que, pues como la sensación corporal de que las cosas se acaban. Es cómo hacer para oscilar, por un lado, sabiendo que las cosas no son para siempre, pero que igual hay que cuidar la vida. Y eso es lo que va definiendo la ética de cada uno. ¿Cómo hacer para ir a comer? Sabiendo pues que uno no va a hacer nada por niños de África. ¿Cómo decorar el apartamento sin culpa por los pobres del mundo? Eso es un gran trabajo, pero al mismo tiempo sin desentenderse de ello. Y es una paradoja porque se propone la idea del péndulo. Es un entrar y salir. Es un entrar y salir. Eh, bueno, yo creo que ahí la pregunta estaría casi que abierta y para los oyentes que escriban ahí si se les ocurre pues algo, porque creo que es una pregunta que excede las posibilidades de las mías. Yo lo puedo decir en formas personales, pero creo que una respuesta estandarizada es muy difícil. Hay unos principios del respeto pues como a la vida y en sus formas. Juan, leyendo ahí también un poco del tema, se refieren por lo menos a la ecuanimidad, a la solastalgia, como un síndrome pretraumático. Es de forma similar Sí, al síndrome postraumático, pero o sea, antes de que eso suceda. claro, es así, vea, lo que pasa es que esa señal de alarma que tenemos en la ansiedad, de hecho, después que habló de esto de esta forma fue Freud, ya no se habla de la misma manera, porque ya las neurociencias han avanzado, la microbiología ha avanzado un montón, y es que nosotros tenemos eh, la ansiedad también como una alarma, es decir, nosotros no solamente tenemos que ver el tigre para asustarnos, compensarlo o saber que viene, nos estresamos. Se habla de pretraumático en la sentido de que es una ansiedad anticipatoria, o sea, que estamos pensando que eso va a ocurrir. Por eso se habla de pretraumático. Mm, Postraumático es lo que no nos va a tocar y es que si se acaba el mundo, pues los sobrevivientes dirán, ay, güey, pucha, ¿cierto? Por lo que nos acabamos de salvar, ¿cómo es esto? Mira lo que pasó, pero en este caso no sería de esa manera. Después se habla de que la solastalgia es una ansiedad pretraumática porque las personas están pensando en un asunto sobre el futuro y el asunto, la respuesta biológica es ahora, sin que llegue. Se dice que es traumático por la insistencia y la permanencia de esa respuesta biológica en el tiempo. Juan, ese tema del duelo que se hace, o pues como de esa sensación de duelo ante, bueno, la pérdida de la vida, del planeta, de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pues se vive en una en una sociedad que es antiduelo, ¿cierto? En esta sociedad siempre nos están diciendo, hablando de resiliencia, de empoderamiento, de felicidad, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales donde la vida es perfecta, todo el mundo sonríe, todo el mundo está feliz con su pareja, nadie sufre. Menos Twitter, menos Twitter. Sí, no, en Twitter es todo puro odio y venganza. Pero digamos que en las redes sociales más light, más rosa, siempre es como ese tema de somos felices y bueno, estás mal, entonces no, donde tu parte, tú puedes lograrlo. Siempre cómo se lidia con un duelo tan tremendo como este, de entender como, y como dice
Ana Carolina ahí en los comentarios dice, creo que más que el mundo se vaya a acabar es la llegada de condiciones muy complejas para las redes de vida que hemos conocido. Entonces, ante esa realidad y ese duelo de esa pérdida de las redes, de esa pérdida de la tierra y del mundo como lo conocemos, ¿cómo lidiamos con eso en un mundo que nos está diciendo todo el tiempo que tenemos que estar bien y que no podemos estar mal y que tenemos el poder para ser felices siempre? Lo que dice Ana Karina es verdad, pues hay algo y es que lo que le molesta a uno no es que el barco se hunda, sino que lo que da miedo es cómo se va a ahogar uno, ¿cierto? Y esa es la gran pregunta, pues como ese es el susto que se siente. Yo estaba leyendo como autores para este programa y lo que proponen es algo así como ahí vamos viendo, se los juro, y es como falta ver cómo nos hemos ido, cómo nos adaptaremos a esas formas, nadie sabe. Juliana, para tu... Y bueno, y ahí se conecta con la ansiedad, es porque la certeza es que se me va a morir, el susto es cómo, ¿cierto? Bien. Juliana, la pregunta que propones es esta, primero. Lo que pasa es que la empatía inicialmente puede ser molesta. Piensen ustedes, uno va por ahí caminando, comiéndose un cono tranquilo, y aparece alguien llorando, uno no sabe por qué, berreando al frente de uno. Algo en uno se estresa y eso es molesto, eso puede ser no, molesto, tensionante, ¿cierto? Y uno no todos los días está para reconfortar a otro. Entonces, no solamente de la cultura, nosotros tenemos una fuerte inclinación pues a querer vivir tranquilos. Lo que pasa es que en ese camino tenemos mucha ansiedad por vivir tranquilos. Entonces, hay una invalidación de los malestares, cualquiera que sea. En este caso, pues el del fin del mundo, en este caso el del sufrimiento animal. Entonces, sabiendo eso y que eso es reforzado por la cultura, pues como yo creo que una respuesta es tener espacios como este, por ejemplo, espacios donde uno pueda conversar de esto y eso de lo que habla, y creo que es el feminismo es el que más enseña de esto, es estableciendo círculos de cuidado y protectores donde uno pueda hablar de esto sin sentir que uno es señalado y juzgado. También sin sentir pues que uno va y dice como, ¿cómo te parece pues el calor? Sí, el calor, y ¡prum! Todo el mundo se va por dentro de un hueco. Entonces, la respuesta no es vía cultural. Una forma es vía cultural, es teniendo espacios de visibilización como este, de conversar de esto sin susto. Bueno, es más, con susto y permitirnos ese susto, pero también es como en nuestra intimidad tenemos círculos comprados donde podamos hablar de esto. Y eso para todos los temas en general. O sea, uno donde puede ser la cara fea pues de las situaciones y decirlo. Y a ver si eso va creando red. Creo que incluso hay un movimiento ahí importante. Cuando Walt Disney saca una película sobre algo, uno dice, mierda, hay un movimiento cultural importante. Por ejemplo, Intensamente, ¿qué es eso? Es la validación de la tristeza. En ese caso, pues que por una niña, pero vean que hace rato hay un movimiento cultural, emocional, un montón de redes que, miren ustedes que existen, un montón de redes, Burning Out. Hace poquito, ¿cuál fue el tema que se movió mucho? Es que Silence Quitting, como renuncia silenciosa. O sea, hace rato hay un proceso de validación de las emociones, eso es novísimo. O sea, si hay un momento de la historia donde la gente quiere hablar de inteligencia emocional es este, pasa que va ocurriendo algo, es como, hablemos de inteligencia emocional y hablamos de inteligencia emocional, pero nunca hablamos de cómo nos sentimos, ¿cierto? Entonces, no es como que uno tenga clases de inteligencia emocional con los amigos, no que no la ponga en práctica. Eh, Creo que eso responde un poquito la pregunta. Juan, pero digamos, ahí, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué me digamos, invalidan? respecto a eso que estabas Perdón. comentando, digamos, es también reiterado el llamado a crear comunidad, vínculos, ¿cierto? Porque es como una manera, eh, pues, por lo menos muy eficaz y, no sé, me parece como interesante de gestionarlo, pero digamos en la práctica, ¿cómo se crean esas redes, ¿cierto? Y ahí viene un poco como la pregunta y es, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos estas sensaciones? Sabemos que lo más adecuado es hablar sobre eso, compartir con otras personas al respecto, pero
tal vez no tenemos herramientas para crear esas redes. ¿Cuáles serían unas buenas estrategias para hacerlo, para crear vínculos y redes y comunidades en las cuales nos podamos sentir seguros y seguras de hablar de estas cosas? ¿Cómo hacer amigos, pues? Eh, Pero más que amigos, como amigos para esto, no, ¿cierto? no, cómplices. Pues bueno, yo por amistad entiendo una complicidad. De hecho, les cuento una cosa, vea, es muy teso porque es que hay una cosa muy, muy particular. Y es que hay una parte de la manada que históricamente se ha hecho a partir de iguales. O sea, ¿quiénes son ustedes los que son iguales? Los colombianos. Es como eso. Ahorita estamos también en otro momento histórico donde estamos aprendiendo que es la democracia, ¿cierto? Y entonces es muy teso porque, ¿cómo hacer amigos? ¿Cómo crear? Pues, por ejemplo, cuando se hace por intereses comunes, pero no necesariamente es con aquella persona que tú sientes que puedes conversar sin ser señalado. Y no necesariamente hay que compartir exactamente las mismas creencias, ¿cierto? Como alguien que no te cancele, ¿cierto? Alguien que no te cancele. Eso. Y ahí lo que está señalando también es una gran tarea, pues es como, por ejemplo, ustedes, yo sé que van a bazares veganos, ¿a qué van? Allá así calarse unos a otros, pues si estuvieran como en otro momento de la vida, ustedes serían unos miquitos allá sacando los piojos, pues eso, así calándose uno con los de uno, eso es buscando gente. Casi ¿Cuál no es va a la, haber bullying con ese comentario, casi no va a haber bullying con ese comentario. pero a lo que me refiero cuando digo así calarnos es eso, es por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un humano, vea, qué es lo que hace, recuerden esto, qué es lo que hace que en una manada de micos haya uno que sobresalga? No es el más fuerte, es el que tiene más capacidad de acicalar a los otros. ¿Y qué es el acicalamiento humano? Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo te ha ido hoy? Bien. ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Qué hiciste? Eso es acicalar, eso no preguntar al otro cómo está, cómo le fue, marujear un rato. Entonces, esto como que le duele mucho a la gente, pues como, pero vea, los seres humanos, las manas se hacen alrededor del chisme. Eso es una forma de acicalar nosotros. No nos sacamos los piojos, pero nos sacamos pues los trapitos y hablamos de eso y no sé qué. La pregunta que estás haciendo, Gabriel, es por nuestra sociabilidad. Lo que pasa es que un asunto muy teso, para unirlo con la pregunta anterior, es que es muy raro y es la tristeza y está hecha para conectar y hacer manada. Pero hay un asunto súper raro y es que me siento triste. Ah, ya sé, me voy a callar. Dice el feminismo que eso hace parte de una cultura patriarcal, en el sentido en que expresar mis emociones, es decir, ser vulnerable, se ha equiparado con debilidad. Y resulta que ser vulnerable es darle al otro la oportunidad de ser cuidado. Pero de alguna forma, no sé en qué momento eso deformó en expresar vulnerabilidad, es darle al otro la oportunidad de que me descalifique o me ataque. Es que cómo se crea un círculo en torno cercano, es con aquellos con quienes yo puedo ser vulnerable sin saberme débil, infantilizado, más o menos eso es. Ahora ya como sobre tips, no, pues sigan la cuenta de Ládralo, de Raya, Síganos, hagamos comunidad. eso. Somos Corporación Raya. Bueno, bueno, primero recuerden darle like al video, en serio que eso es una forma en la que nosotros podemos crecer el programa, crecer el podcast, aumentar nuestro alcance, y es una forma en la que también podemos pues generar comunidad precisamente porque pues, las personas que siguen este podcast saben que para nosotros es súper importante la interacción de los comentarios, poder hacer las preguntas, poder mantenernos en contacto. Entonces, cuando ustedes le dan like, cuando comentan, cuando lo comparten, nos ayudan a aumentar el alcance. Síganos en nuestras redes, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones y este podcast estará disponible como audio únicamente en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast. Tenemos una pregunta de Esteban. Él dice, hola Esteban, un saludo, un amigo de Raya. Dice, ¿cómo manejar el sentir que no se hace lo suficiente, que por más que hagas y te esfuerces no se ven cambios importantes o resultados importantes? Vea, cuando uno se propone algo, y acá le estoy dando como a los obsesivos, ¿cierto? Sobre todo, es
Piensa en esto, ¿uno con qué se compromete? ¿Cuál es el tamaño de la tarea? Si uno se compromete con una tarea que está por encima de las posibilidades de uno, la tristeza está asegurada y la sensación de fracaso. Por eso lo decíamos ahora, es que es muy teso, el sujeto político no existe. Y vea que el sujeto político de los sociólogos tradicionales estoy agregando dos condiciones, saber de las emociones y su incidencia en la toma de una decisión y ser consciente de que uno vive en un ecosistema. Si la salida no depende de uno, yo quisiera cambiar la pregunta que pega con este y es cómo hacer para dormir tranquilo, sabiendo que dormir es una de las principales formas de recargarse del exceso de fatiga y exposición. Entonces, uno hay, por ejemplo, cuando alguien va donde un médico, donde un psiquiatra y en un estado de ansiedad, por lo que sea, lo primero que hacen es, ¿cómo duermes? De hecho, una persona en un estado de ansiedad tiene muchas pesadillas, así duerma, porque el sistema cognitivo sigue ahí estresado, como lo habíamos dicho al principio. Entonces, de nuevo, la envergadura del trabajo, de la tarea, excede por mucho las posibilidades personales. Y ahí se ha hablado entonces del síndrome del Salvador. Mm. Pero entre otras les pongo esto, es que cuando es suficiente, pues ahí viene otro real humano. El primero era la muerte, entonces ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo para un humano es suficiente? Porque para uno es la acumulación de riquezas, pero para otro es, como alguna vez lo hablaba, eh, vivir ¿cómo es que es la portada de qué es esa cartilla? En la portada de lo de los testigos, de la atalaya. Ah, de la atalaya, de la atalaya, de la Pues, atalaya, de la atalaya. Sí, sí, pues sí. como, o sea, ¿es posible vivir en la portada de la atalaya? No, eso no es posible. Pues, entonces, hay algo también que viene ya, no solamente con el tema, sino con un real humano, es cuándo va a ser suficiente. Eh, También viene la solución de la ética personal, ¿cierto? Bien. Bueno, Juan, digamos para ir como terminando las preguntas, eh, hemos un poquito abordado estos fenómenos, ¿cierto? Como ansiedad o nostalgia, pero también como todos estas emociones y sensaciones de cansancio y agotamiento frente al saber que los animales sufren. Y aunque sabemos que hay ya autores, autoras que están abordando este tema, también nos dejabas entrever que hay por ahí eh, como unas dudas de, bueno, esto se parece a esto, pero tiene unas reacciones que se parecen más a aquella otra cosa de la psicología y que pues sin duda parte del reto de la psicología es irse adaptando a todas estas realidades que van apareciendo. ¿Cuál crees vos como psicólogo que son como esos grandes retos para el abordaje de todos estos fenómenos de los que hemos hablado hoy? Qué pregunta más grande. No, pues porque de un lado está pues, continuar con la investigación, es como ampliar el conocimiento que se tiene, y la otra es cómo crear, mira, cómo hacer que la psicología no sea solamente una psicología de consultorio, sabiendo que la psicología de consultorio tiene una forma de ser, puede ser. Y ahí Julián ahorita decía, esa es de la psicología social. Como les digo, por ejemplo, que ustedes estén llamando a un psicólogo para hablar de esto y que ustedes puedan hablar de eso, que los que escucharon hoy puedan hablar de eso en una cena familiar, eso hace parte, digámoslo, como de una apropiación social del conocimiento. Entonces, un gran reto de la psicología en este momento y que va bien hasta el momento, creo yo, es sobre la promoción y prevención de la salud a través de la educación, por ejemplo, emocional. Lo que pasa es que también es muy teso porque recuerdan esto, el conflicto hace parte del humano, el sufrimiento siempre va a estar. O sea, el Edén es imposible y la tarea de uno es aprender a dormir sabiendo que eso es así, pues.
Pero entonces uno, ¿por qué no se echan las petacas? Pues si finalmente, pues, que hijo de mamá, que, cierto, pues que si todo si sufrimiento es normal y la muerte es normal, entonces matémonos todos y suframos todo porque que hijo de mamá. Pero es que no es solamente, pero es que la cosa es que no es solamente eso. Si fuera solamente eso, le echamos las petacas. Pero es que la vida también está ahí. De hecho, esa es la salida de quien ya se echa en las petacas, es porque no ve lo otro. Y si lo ve, no cree que sea posible para sí mismo. Y ese es el asunto, que la ambivalencia hace parte del humano, el amor y el odio frente a las mismas condiciones, que la vida viene en pares, viene siempre en pares. Y si no, por ejemplo, piensen ustedes, búsqueda de pareja, exactamente lo mismo. La gente pensando que hacer pareja es como uno ir a un supermercado donde hay de todo. Y mentiras que uno va y solamente había granos. Y que los vegetales son en el otro están y la fruta en el otro. Entonces, volvemos, es que no es suficiente y la vida viene en pares. Y acá resulta que la psicología clínica tiene un camino para eso, pues en los consultorios, pues no es la única manera. Pues la relación con la vida va mostrando eso, unos límites a la vida humana, la relación con las expresiones artísticas, mm, el budismo, por ejemplo, la meditación, pues que se la pasa todo el rato para más meditando, fuertemente dos cosas, la impermanencia, es una de ellas, pues, la otra, que uno no es tan importante como uno cree, esa gente la pasa ya todo el tiempo aprendiendo eso, porque es una paradoja, que uno es muy importante para uno mismo, pero no es tan importante pues como para... Entonces, todo el tiempo es una paradoja, es un péndulo. Recuerden eso. De hecho, la salud en algunas psicologías es entendida como un movimiento pendular. Juan, tenemos una pregunta de Julie. Dice, ¿el síndrome del Salvador surge de la necesidad de ser salvados? ¿Eso nace en la infancia? Mira, no es ser salvados, porque es el síndrome del Salvador, no el síndrome del rescatado, ¿cierto? Eh, digámoslo así, hay personas que por uno u otro motivo tienen una gran impronta de servicio al otro, que, y esa impronta no es si es familiar, cultural, por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Que hace que, que siempre se esté en consideración del otro, incluso por encima de sí mismo o incluso de toda posibilidad. Bueno, eh, sí, pues que es que no sé, siento que en las últimas puntas estamos dando vuelta a una idea y es como que este mundo es imperfecto, pues el que tenemos, y pajar de usar se va a acabar, y pajar de usar no sabemos cómo. Y esa idea hay que conciliarla ahorita para poder uno pues como desconectarse acá, e irse caminando tranquilo y Acostarse a dormir. pues, que eso es, no hay otro camino. Sí, pues yo quisiera ya, Juan, para que cerremos y pues agradeciéndote mucho pues haber estado acá en el programa. ¿Cómo saber que los animales sufren y el planeta se acaba sin morir del pesimismo? Eh, creo que fue el último que dije ahí Sí, es exacto. cómo hacer para considerar la idea, porque es que aquí es un duelo personalísimo además, que uno no dura para siempre, que nada dura para siempre, pero al mismo tiempo como pues es muy bonito eso, es como ¿por qué queríamos más? ¿Por qué tenía que ser más? ¿Por qué no está bien con eso? O sea, ¿quién dijo que para no disfrutar de la torta la tiene que comer toda? ¿Por qué no basta un pedazo? ¿Ya? ¿Y cómo ponerle límites al deseo? Y creo que es una pregunta que cada quien en su amor propio y sus posibilidades personales le irá respondiendo en conversaciones con la comunidad, ¿cierto? Pero es que es muy teso eso, porque aspiramos a tanto a más y por eso, piensen ustedes, hay un montón, pues como la avaricia puesta de esa forma, de la comida, ya pasó pues como un sacerdote, pero no, pero piensen ustedes, esa avaricia, el deseo, como que hay que tenerlo todo, ¿y por qué hay que tenerlo todo? Pues es muy teso eso, y ahí creo que es una pregunta muy tesa, ¿cómo saber? Exacto, aprendiendo que la vida tiene límites.
Y ese es el gran duelo. Sí. Bueno, no. ¿Qué sentido tiene la vida después de esto? ¿Qué sentido tiene la vida después de esto? O sea, ¿qué hijo de mamá? No, pero vea, por ejemplo, esto. Les cuento una cosa. Antes de empezar el programa, yo ya sabía que el mundo se iba a acabar. Y sabiendo que se iba a acabar, igual vine. Igual pasé bueno. Igual lo repetiría. Porque en eso consiste. Sí, no. Qué bueno que lo repetiría, Juan, porque yo creo que te vamos a querer invitar en otras ocasiones que estés por aquí. Vale, sí, cuando esté de nuevo en la ciudad. Sí, es que ¿para dónde vas, pues? No, pues, no, estoy molestando. Sí. Pero eso no importa. Sí, pero ya pues. No, Juan, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les queremos agradecer mucho por las preguntas, porque fueron muy pertinentes, nos gustó mucho. Pero yo tengo una pregunta rápida. ¿Qué tanta gente va a tu consulta con estas quejitas? Muy poca. Muy poca, y les voy a contar algo. Imagínense que, por ejemplo, la psicología en los pensum todavía apenas vino a incluir en la última... Medellín tiene como 18 facultades de psicología y apenas vino a incluir conflictos actuales o conflictos nacionales, historia de Colombia, hace unos 5 años y mucho. Y todavía no se ha integrado. O sea, cuando dicen el hombre es un ser biopsicosocial y así lo abordamos, apenas se está abordando en relación con el entorno. Pero así como que en una, por ejemplo, cuando la gente ve ciclo vital, no ve la relación del ser humano con el ecosistema. Eso ya es porque de pronto un profesor se puso pues como muy entusiasta. Entonces, es que hay una disociación frente al tema. Y la gente cree que pues como que la naturaleza, pues los niños creen, hay unos que creen que la comida nace en el supermercado. O sea, hay una disociación frente a eso. Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias. Y David dice una conclusión muy buena. No morir de pesimismo requiere mantener vínculos de cuidado. Es fácil marchitarse en soledad, es cierto, pues es como... Sí. Sí. Bueno, no, Juan, muchísimas gracias de nuevo a las personas que estuvieron conectadas. El próximo mes, pues ojalá tendremos otro programa de interés y lo estaremos anunciando obviamente a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias, Juan, y nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.